algunos comentarios y reacciones a todo esto que se ha hablado. Primero que la Relatoría va a cumplir 20 años. La semana que viene vamos a hacer una celebración en Bogotá sobre los 20 años de la Relatoría. Y siempre este tema ha estado en la agenda de la Relatoría, ¿no? Y ha sido abordado de distintos instrumentos y perspectivas, no solo desde los informes temáticos, que son muy importantes. Por ejemplo, una de las principales funciones de la Relatoría es hacer visitas in loco a los países y relevar la situación de libertad de expresión y alertar sobre, obviamente, problemas, desvíos normativos o situaciones de violaciones a la libertad de expresión. Y en esos informes, si uno repasa, hay muchos países donde hemos señalado que la concentración es un problema, porque como dice además la declaración de principio del año 2000, donde ya había un principio sobre este tema, los monopolios y oligopolios afectan la libertad de expresión y atentan contra la democracia. Es un principio muy claro en ese sentido. Y a partir de ahí, por ejemplo, en Guatemala, que hemos hecho 3 visitas in loco y la última me tocó a mí, hemos señalado siempre que ahí hay un grupo monopólico y oligopólico. Un propietario tiene los 4 canales de televisión abierta, más de 30 frecuencias de radio, ese es el CR1, y el empresario Ángel González, y bueno, y ha generado una distorsión fabulosa en la democracia guatemalteca y en el sistema político, ¿no? Y en el último informe yo lo relato a partir de una investigación que hace la CICIG, que es este fabuloso instrumento que está justamente intentando ayudar a combatir la corrupción con la Fiscalía de Guatemala, y lograron probar que el financiamiento de las campañas en buena medida era a partir de dinero que este empresario le adelantaba a los candidatos, y estos candidatos, cuando llegaban al poder, le devolvían obviamente por 3 o por 4 la suma, con frecuencias, con publicidad oficial y demás. Al punto que en Guatemala se dice, para ser presidente hay que hacer la romería a Miami, donde vive el empresario, para poder obviamente estar en el punto de partida y salir. En la última visita que hicimos in loco a Chile, la Relatoría también incluyó un capítulo sobre este tema, y ahí damos cuenta de lo que hablaba Martín, del duopolio y de las barreras de entradas que hay, sobre todo para la prensa escrita, de la concentración que hay sobre todo en la radio, ahí con el grupo Prisa, con más de 30 emisoras, ¿no? Obviamente lo hemos dicho en situaciones como la de Cuba, donde el monopolio es estatal y también hay obviamente claras restricciones a la libertad de expresión, y bueno, y así en otros países que hemos tenido la oportunidad de emitir opinión, ¿no? Lo otro es que, bueno, obviamente los estándares son muy claros, no los voy a repetir porque ustedes los acaban de mencionar, pero tienen que ver con transparencia, y está muy bien esto que está pasando con las investigaciones en Uruguay, que se sepa quiénes son los dueños de los medios, que se sepa qué intereses y qué relaciones tienen, porque eso obviamente también permite a la población saber qué está consumiendo en materia informativa, qué está escuchando y quiénes están tomando las decisiones en los medios tradicionales. Un órgano autónomo independiente, medidas obviamente para fomentar la diversidad y el pluralismo. De hecho, hay un caso que la Relatoría llevó a la Corte, y la Corte estableció este tipo de estándares, la Corte Interamericana, como en muchísimos otros casos de derechos humanos. En el caso de RCTV versus Venezuela, dijo, bueno, el Estado tiene la obligación de fomentar la diversidad y el pluralismo, y al hacerlo, y este es uno de los problemas que yo después quiero abordar, de por qué siempre tenemos gusto a poco con este tema en la región, al hacerlo no puede utilizar estos instrumentos para discriminar a los medios por sus líneas editoriales, ideas políticas o la libertad de expresión y de los propios medios. Porque ese también es un problema que hay que cuidar cuando se trata de estos asuntos, y por eso lo que decía Pérez Manrique fue un tema tan cuidado en la ley de Uruguay. Poner una serie de candados para que, aún en la buena fe o en la buena intención de fomentar la diversidad y el pluralismo, no terminemos ningún gobierno lo utilice para sacar del medio al mensaje que no le gusta o al medio que no le gusta. Y lo otro es que justamente yo creo que en cierto sentido estamos frustrados porque los números,
las estadísticas y los estudios demuestran de que no tenemos medios diversos y plurales. En parte porque hay una historia de cómo se conformó el sistema de medios, ¿no? Grupos comerciales que consiguieron con la relación directa con el poder político en la década del 40, 50, las principales frecuencias, y luego ese vínculo, digamos, de algún modo que se fue pervirtiendo, no se pudo romper, e incluso algunos de ellos son exitosos, porque también hay que decirlo, ¿no? A mis amigos brasileños siempre les digo, el problema que ustedes, digamos, en general se dice en economía, los monopolios y los oligopolios son ineficientes y terminan destruyéndose porque tienen todo, pero sin embargo Globo hace unas fantásticas telenovelas y ha generado digamos una verdadera industria de audiovisual en Brasil. Entonces esas cosas también, Televisa en México ahora tiene esta influencia bueno, tal vez a algunos no les gusten de todas estas telenovelas y demás, pero la verdad es que han generado una industria audiovisual, y son la industria audiovisual predominante en nuestros países, pero también porque la disputa política, como históricamente, no sé, en el siglo a principios del siglo XX y hasta hace 30 años, muchas veces la disputa política terminaba en dictaduras, o sea, la política y la partidocracia pidiéndole a los militares que intervengan para mantenerse en el poder. Yo creo que en los últimos 30 años se ha trasladado a los medios de comunicación. Y por lo tanto, en realidad, muchas veces, todos estos estándares que apuntan a la neutralidad, al fomento del plural, a la neutralidad del Estado y al fomento de la diversidad del pluralismo, porque lo que queremos es generar democracias robustas, plurales, con variedad de ideas, con debate político, debate público, etcétera, se ha utilizado muchas veces por gobiernos de todos los signos políticos, digamos, para cooptar el espacio mediático y tener hegemonía, digamos, comunicacional. Y hay ejemplos, y ustedes supongo que estarán pensando en muchos, de todas las tendencias políticas y de todos los tipos. Es decir, finalmente no hemos logrado tener organismos realmente independientes, prácticamente porque en muchos países ni siquiera se ha intentado, y en otros lugares, aunque se ha intentado a través de la ley, finalmente se ha distorsionado a la hora de elegir a quienes dirigen esos órganos regulatorios, etcétera. No hemos logrado establecer medios públicos realmente, o ejemplos, sí, algunos momentos donde algunos gobiernos, porque ponen a una persona que es muy buena, logra generar un medio público interesante, pero en realidad estructuralmente no hemos logrado medios públicos al servicio del público y no al servicio del gobierno, del partido de gobierno, y con largo plazo, es decir, con garantías de autonomía e independencia de quienes dirigen esos medios, con consultas a la sociedad, etcétera, etcétera. Yo hace poco tiempo escuchaba en uno de estos eventos internacionales al director de la televisión pública sueca, y él lleva 18 años al frente de la televisión pública sueca y ha atravesado gobiernos de distintas tendencias y le rinde cuentas al Parlamento, y hay un debate, y cuando él mostraba cuál es la institución política, pública, privada, etcétera, en la que más confían los suecos, es la televisión pública sueca. Y cuando uno ve la BBC, que ha atravesado por distintos ciclos, pero en general ve que tiene contenidos interesantes, que refieren a temas de derechos humanos, a buenas coberturas, etcétera, etcétera. Bueno, porque por ahí también se puede romper a veces el monopolio de contenido, porque a veces uno tiene 5 canales privados diferentes, pero ve más o menos las mismas cosas, ¿no? y los mismos contenidos. Entonces, yo creo que mucho en la televisión pública, en los medios públicos, y la verdad es que en América Latina eso también hay que reconocerlo, ha costado mucho. También hemos hecho unos intentos muy fuertes de fortalecer al sector comunitario del reconocimiento. Obviamente, sobre todo gracias a la propia lucha del sector comunitario, que se ha ganado un espacio a través del trabajo en los organismos internacionales y demás, pero sin embargo también ahí no sobran los ejemplos de la ruptura de ese mensaje casi único que vemos en América Latina. Por lo tanto, creo que ahí hay una situación complicada que también hay que pensarlo desde la ciencia política y de la influencia de los procesos políticos en estas cosas, ¿no? Yo
Y lo digo para dar dos ejemplos de distintas tendencias, ¿no? Es decir, Cartes llega al gobierno en Paraguay y lo que hace es, a través de testaferro de su familia, tratar de comprar los principales medios de comunicación para controlarlos políticamente. Y Correa en Ecuador, con una ley que tiene aspectos de control de contenido que hemos criticado, pero no me refiero a eso, me refiero a la otra parte de la ley, a los temas de límites a la concentración, pluralidad y diversidad, y termina pactando con el mismo empresario de Guatemala, que en Guatemala apoya a la derecha, para que él compre los principales medios de Ecuador y le genere, digamos, hegemonía comunicacional. Y así podemos seguir en cada uno de los países. Entonces yo creo que ahí hay un problema que no es tanto de los estándares, sino de la política y de que no hay una política de Estado, consensos en los estados para decir, bueno, generemos, como por ejemplo en el sistema electoral, generemos determinadas reglas de juego donde podemos jugar todo, donde podemos tener participación todo y pluralismo también ahí, y parece que el campo de disputa ahí es muy fuerte, y lo digo ahora desde este lado del mostrador, tratando con los estados, tratando con los empresarios, los dueños de los medios, y obviamente los intereses económicos también, sin duda, ¿no? Sin duda que cuando lo vemos en Uruguay, y que con una ley que ha cuidado todos los aspectos, pero sin embargo se la ha bombardeado porque también el que tiene los privilegios económicos durante tantos años no quiere reducirlo. El otro asunto que me parece interesante de empezar a ver, lo decía Joao, bueno, en Internet no es tan fácil ver estas cuestiones, y porque también las economías de escala ahora son un animal muy complejo, ¿no? Y digo que me parece que también en los medios de comunicación, digo, se requieren determinadas escalas para ser eficiente y para ser, digamos, rentable, ¿no? Digamos, fraccionando al infinito los sistemas de medios de comunicación tampoco vamos a lograr, me parece, de mucho y demasiado, y por lo tanto me parece que hay que empezar a ver los otros instrumentos complementarios a estos que se acaban de mencionar. Por ejemplo, cómo controlar las fusiones, qué condiciones ponerle a los que son plataformas que transportan distintos medios de comunicación, en fin, las fusiones que hay entre telecomunicaciones en la convergencia, cómo generar, digamos, normas de competencia y de entrada a los mercados. Creo que todas estas cuestiones tienen que ver con esto. Y bueno, termino un minuto más con mi país, con Uruguay, ¿no? Yo creo que en este panorama que acabo de mencionar, nuevamente lo digo, yo sé que a veces nadamos en dulce de leche y nos cuesta avanzar, pero me parece que hay una oportunidad única para el Uruguay. Nuevamente, como muchas veces el país ha logrado destacarse en materia de respeto a la libertad y a la democracia, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual de Uruguay es una oportunidad para implementarla con un órgano con garantía de autonomía e independencia, con límites razonables que no van a destruir a los medios de comunicación. Yo creo que son límites muy razonables que le van a permitir seguir, obviamente, existiendo a los que están, y ojalá que entrando nuevos medios de comunicación, con promoción de la producción nacional, pero sin intervenir en los contenidos, garantías absolutas de independencia de la línea editorial, ¿verdad? Y nuevamente el factor político, porque lo hemos hablado con los compañeros aquí que me decían, bueno, no se genera el Consejo de Comunicación Audiovisual porque la oposición no quiere, digamos, formar, y creo que es un error de la oposición, porque creo que podemos tener por primera vez en la historia una política de Estado de garantía de neutralidad, independencia y pluralismo en la regulación de los medios de comunicación, que son animales complejos y que son animales que necesitan y que son garantía de la democracia. Tampoco hay que menospreciar esto. Yo creo en eso. Muchas veces los medios privados también han jugado un papel importante en la lucha contra la corrupción, la democracia. Algunos sí, otros no. Pero me parece que, bueno, es un sistema complejo siempre, y Uruguay tiene la oportunidad de generar esto. Y yo, recién alguien me decía, bueno, ya en muchos departamentos del interior se está notando el cambio con la cuota de producción nacional y la música, ¿no? Y están muchos medios de comunicación incrementando la difusión de música nacional por el mero hecho de existir una norma de ese tipo. Y la ley, no hemos visto su potencial porque ha estado trancada, pero creo que lo vamos a ver en producción audiovisual, en una cantidad de cosas, y también en la regulación y en seguir pensando, ¿no? Porque
digamos, con la velocidad que tiene la tecnología, obviamente, yo creo que la autoridad independiente va a ser importante para resolver problemas de convergencia, para resolver problemas del mundo también que se viene con la convergencia entre los medios tradicionales e Internet.